Y en primer lugar quiero compartir con vosotros y vosotras una pequeña información que se nos dio durante el día de ayer en este pequeño portalillo llamado VGChart. Y es que si bien es cierto que yo no soy muy amigo de este portal, la cifra es interesante, yo la dejo por aquí, os comparto lo que es la información, y parece ser que la Xbox Series ya estaría muy por encima de la mítica Xbox 360 en cuanto al éxito de su videoconsola, y eso la verdad que no es poco decir. Hablamos de que la 360 pues alcanzó unas cifras totales globales de ventas de 85 millones de consolas. Como digo, es más o menos una aproximación, hubo cierto momento en el que se dejaron de dar datos y bueno, pues no se supo absolutamente nada más de hasta qué tope llegó dicha videoconsola, pero fue la más exitosa de Xbox, de Microsoft hasta la fecha, incluso por encima de la que vino después, Xbox One, que se quedó pues en unos 52 millones de consolas vendidas, o de la Xbox original que se quedó pues alrededor de los 28 y 30 millones. En este caso pues durante los primeros 17 meses a la venta, la Xbox Series X y S han alcanzado la cifra total, insisto, según las estimaciones de este portal, las cifras totales de 13,87 millones de consolas vendidas. Es una completa y absoluta burrada, no tiene otra forma de verse. 13,87 millones de consolas vendidas. Una consola que de hecho tiene un pequeño hándicap, la falta de stock, sobre todo del modelo mayor que es la Series X. Sin embargo, la 360... durante ese mismo periodo de tiempo mucha gente pensaría pues que fue mucho más exitosa que la Xbox Series y no es el caso, porque apenas tenía en este sentido 9,38 millones de consolas vendidas, teniendo una diferencia entre una y otra en estos primeros 17 meses a la venta de unos 4,5 millones más o menos. Y claro, más de uno debe de pensar, pues oye, aquí la diferencia es bastante gorda, sí, pero es que la cosa va todavía más allá. La 360 cuando sale no tuvo a la PlayStation 3 enfrente. La PlayStation 3 tardó casi un añito en salir después de la 360. Tuvo la 360 vía libre en ese sentido durante el primer año y eso pues facilitó que mucha gente se acercara a lo que es el sistema de Microsoft. Y claro, pues en este punto le da todavía mucho más valor a las Series X y S, porque estas sí tienen delante a una PlayStation 5 con muchos lanzamientos, con retrocompatibilidad, etcétera, etcétera, lo cual, pues como digo, hace una diferencia pues todavía mucho más considerable de lo que la gente se piensa. Yo no solo por la falta del stock, no, sino porque en este caso sí hay una competencia fuerte delante, no como ese primer año de la 360 que, como digo, es que no existía dicha competencia. Pero bueno, os dejo este pequeño dato por aquí. Como digo, los datos de la 360 sí creo que eran oficiales, los datos de la Xbox Series, insisto, son especulaciones, son un poco aproximaciones y bueno, podéis cogerlo o no podéis cogerlo, yo comparto por aquí la información. La 360 era un absoluto maquinote y parece ser que esta hermanita pequeña, o quizá no tan pequeña, parece ser que está triunfando muy por encima. Ya solo nos falta, pues lo más importante, ver un catálogo a la altura del de la 360 que era absolutamente maravilloso. Pero bueno, os dejo por aquí, como digo, la información porque ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, todo es toxicidad. Buenas, en el vídeo de hoy quiero dejaros una profunda reflexión. ¿Están los servicios de videojuegos, concretamente el Game Pass, destinados al hundimiento y al fracaso? ¿Es una pregunta o es incluso una afirmación que algunos dejan caer después de lo que está pasando con Netflix, que están haciendo ya agravios comparativos sobre que Netflix ahora mismo, pues ya sabéis, si alguien no lo sabe, se ha visto inmersa en una crisis absolutamente demencial, o sea, está perdiendo suscriptores por miles durante los últimos días y dicen que serán por millones durante los próximos 2 o 3 meses. Va a ser una situación lo más caótica que ha tenido Netflix a lo largo de su historia. Y claro, muchos miran de reojo a lo que se ha llamado siempre el Netflix de los videojuegos.
Y es que, primero de todo, quiero decir que este vídeo va a ser para destruir todos esos argumentos alarmistas que se están vertiendo durante las últimas horas y que incluso tengo la ligera sensación de que también lo veremos en alguna serie de artículos. Y es que, sí, ciertamente se ha dicho siempre que el Netflix de los videojuegos es Game Pass, y esa comparación pues siempre he dicho que hay que tomarla con cierto nivel de prudencia, porque cuando se dice que es el Netflix de los videojuegos, no necesariamente es que tenga que verse reflejado en lo que hace Netflix, porque hay unas diferencias bastante considerables entre una cosa y otra. Cuando se dice el Netflix de los videojuegos, directamente a lo que se está haciendo alusión es precisamente al liderazgo, a ser el número uno, a ser la referencia, a ser un poco la guía para el resto, como en su momento Netflix lo fue para otras compañías de cine, veas el caso de HBO, Disney Plus y demás, que siguieron un poco la estela que impuso Netflix en ese momento. Pero lo siento, queridos agoreros, lo que pasa con Netflix no es un problema en sí del hecho de ser un servicio de suscripción y demás, no. Son una serie de problemas y una serie de cuestiones que actualmente no existen en el Game Pass como problema en sí mismo, aunque vamos a tener que ponernos un poco en perspectiva. Y lo primero sería decir que la industria del videojuego es mucho más grande que la del cine. Con lo cual dices, sí, eso no tiene nada que ver con los servicios de suscripción. En un principio no, y estoy de acuerdo, pero si lo miramos en perspectiva, lo que estamos viendo es que la tendencia dentro de la industria del videojuego es creciente, cada vez va a más, cada vez va subiendo más. En cambio, en la industria del cine hemos visto ya una serie de crisis, una detrás de otra, que desde luego no hacen medir la tendencia del público que se suscribe y se desuscribe de la misma manera que en los videojuegos, porque en los videojuegos, digamos que esto de los servicios de suscripción es algo esencialmente joven. Ahora, pongámonos un poco en perspectiva. Tened en cuenta lo que un videojuego te da en el largo plazo, ya que sí, una serie te da un capítulo semanal durante varios meses, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ok. Lo que pasa es que ese capítulo semanal pues te durará pues 1 hora, 40 minutos y demás. Un juego bien construido, con unas buenas misiones secundarias, un multijugador más o menos en condiciones, que vayas nutriendo de contenido, o yo que sé, o DLCs en este caso, te puede dar más horas que lo que te dan 2 o 3 temporadas de cualquiera de estas series de las que estamos hablando. Pensad en cualquier serie de Netflix que pueda tener pues esos 8, 10 capítulos y demás. Todo eso no te dura más que ciertos videojuegos, que insisto, aparte de todo eso, está el lado rejugable en sí mismo y todo lo que se añada en el futuro, como he comentado, mediante DLCs, contenido multijugador y demás. Y ya ahí tenemos un pequeño punto diferencial entre una cosa y otra que lo hace pues bastante incomparable en cuanto a cómo funciona el público en sí mismo. El otro punto que hay que tener en cuenta es el tema del costo de las producciones. Las producciones cinematográficas, por si no lo sabéis, os lo voy a decir yo, el equivalente a un AAA videojuego en el cine, lo que son estas grandes producciones de DC, de Marvel, estas películas que tienen muchos efectos especiales y demás, la propia Spider-Man, por ejemplo, son producciones que normalmente se disparan entre los 200 y los 300 millones. ¿Cuánto pensáis que puede costar una película como Avatar o Los Vengadores? Eso vale una auténtica burrada. Simplemente lo que le pagas a uno de los actores ya se puede ir a más de 12 o 15 millones, simplemente para que os hagáis una pequeñísima idea, para que lo tengáis un poco en contexto. Un videojuego AAA, por ejemplo, he visto por ahí los datos de algún juego como God of War, Horizon Zero Dawn y demás, son videojuegos que oscilan entre los 90, 120 millones o cosas así. De hecho, lo más caro que recuerdo ahora un poco a bote pronto son el Death Stranding, que creo que se iba un poco a esos 200 millones. Y de hecho mucho de ese dinero era para pagar actores, que fijaros ahí es donde se iba la pasta real en el videojuego, se iba un auténtico pastizal, y ya sabemos que Kojima es un tío que le gusta mucho soltar pasta para los amigotes, y aquí es donde hay un gran agravio comparativo. Y si alguien tiene la ligera tentación de hablarme de los 500 millones de Halo, le invito a que me dé una cifra, dato oficial donde se diga que Halo Infinite costó 500 millones. Nunca se ha dicho oficialmente que costase eso, eso era una especulación que se hacía en un medio alemán. Dicho eso, sigamos un poco en perspectiva de todo esto.
Y es que con estos puntos ya tenemos que dejar de medir lo que son el funcionamiento económico de una cosa y otra, así que separemos un poco lo que cuesta en el tema de los videojuegos, las producciones y demás, que obviamente pues no tienen tampoco que costar todas lo mismo, pero simplemente hablamos en clave de juegos AAA comparados con producciones AAA dentro de lo que son las series, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no es lo mismo esto hacer 25 millones en Game Pass que hacer 25 millones en Netflix. Aparte, por lo que hemos hablado de la monetización, tenemos siempre que remarcar que plataformas como Netflix no puedes comprar el contenido propio, que es una barrera que los servicios de videojuego actualmente no tienen. Puedes comprar el videojuego y tenerlo en propiedad si te apetece, con lo que agregas un ingreso adicional que Netflix no genera en este caso. Netflix no te permite comprar las películas en cuestión. Es curioso que incluso ni siquiera las lleva a las salas de cine, con lo cual hablamos de dos formas de monetización bastante diferentes. El videojuego sigue generando dinero conforme pasa el tiempo, las producciones no son tan caras como las cinematográficas, vuelvo a recalcarlo. Hacer esta clase de comparativas podemos verla en cuanto a concepto de servicio, pero no en cuanto a concepto de costo, ni siquiera del comportamiento social que tiene la audiencia del cine y la audiencia del videojuego. Y dejemos a un lado lo económico, vamos a dejar a un lado el apartado heredo empresarial y vamos a ir al tema de la calidad, que es quizás lo que más miedo le da a mucha gente y de hecho es el punto al que quiero ir. En Netflix las películas son terriblemente malas, lo que son las producciones propias creo que me gusta una de cada 30 que veo. Una de cada 30 que veo. Eso a mí no me pasa en el Game Pass. A mí en el Game Pass me gustan la mayoría de videojuegos que tengo encima, ¿de acuerdo? Así que ya aquí tenemos una separación bastante considerable, ¿de acuerdo? En el Game Pass hay meses que son bastante flojos. Hay meses que dices, pues oye, la verdad que este mes no me llama mucho la atención. Pero no son espantosos los videojuegos. Hay algunos que sí. Hay algún juego que digo, madre mía, lo que acabo de jugar, madre mía, qué puñetero desastre. Pero en líneas generales la calidad del videojuego está bien, pueden no ser de tu gusto, pueden no ser de tu agrado, pueden no estar enfocado a tu target, pero ya hay una diferencia bastante considerable. Dentro de Netflix, pues por ejemplo, a mí lo que me ha librado siempre ha sido un poco ver series tipo The Witcher, Stranger Things y demás, y fuera de eso tampoco había mucha gran cosa. Y en este punto pues lo que tenemos que comentar es que mucha gente ha tenido el miedo de que los servicios de suscripción reduzcan la calidad de los videojuegos, mirando precisamente a este espejo de Netflix que acabamos de comentar, que hay producciones especialmente malas, pero como digo, yo en general dentro de lo que es el Game Pass, incluso en otros servicios de suscripción, no he visto un catálogo especialmente malo nunca, no sé, evidentemente hay excepciones, pero bueno, como he comentado antes, el videojuego genera mucha más pasta, la monetización es mayor y por supuesto todo esto siempre va a estar supeditado a una cosa muy particular, y es que todo esto también depende mucho de la empresa que tienes detrás para financiar estos videojuegos y la calidad de la que estamos hablando. De hecho, muchos se suelen apoyar en las palabras que dijo Sony hace no demasiado, que decían que ellos no podían poner sus videojuegos de día uno en el servicio y demás porque entonces perderían calidad, no podrían alcanzar esos estándares de calidad. Por supuesto, mucha de esta gente tomó eso como la Biblia, tomó eso como una verdad total y absoluta, y es en plan, no lo puede hacer Sony, porque no tiene esa pasta para financiar proyectos tan grandes si ese dinero ve que no les viene de vuelta. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tomar esa clase de riesgos, mientras que Microsoft anualmente puede gastarse 70.000 millones en una empresa, 20.000 en otra, 15.000 en otra. Sony ese dinero no se lo puede gastar ni siquiera en 4, 5 o 8 años, para que os hagáis simplemente una pequeñísima idea de la diferencia que hay en todo esto. No sé muy bien en qué puesto se encuentra Netflix, pero Netflix si algo tiene es que son deudas, está endeudado hasta arriba, tiene deudas hasta el final de los tiempos, siempre es pago una deuda anterior y me meto en una nueva, pago una anterior y me meto en una nueva. ¿Vosotros cuántas deudas creéis que tiene Microsoft? O la mejor pregunta sería, ¿cuánta gente tiene deudas con Microsoft? Ahí es donde está un poquito la diferencia. Ahí es donde está un poco donde tendríamos que focalizar todo esto, que Microsoft sí puede pagar
todo eso, no tiene el problema de poder financiar grandes proyectos, que obviamente en algún momento ese dinero le tiene que venir de vuelta, pero ahí es donde está el punto, que tanto se le critica a Microsoft, que en videojuegos que tienen pues su modo single player, pues meten multijugadores y demás con pequeños servicios. Y de ahí pues precisamente de donde sale absolutamente todo, así que pues monetizas un videojuego y lo tienes todo mucho más fácil. A ver por qué os creéis en este caso que Sony está buscando juegos como servicio durante los últimos tiempos. Están completamente locos por encontrar su servicio, su juego estrella que le genere dinero cada 2x3. De hecho, esos videojuegos normalmente pues suele ser Fortnite, suele ser Call of Duty, y de ahí precisamente de donde se financian esos videojuegos AAA que tanto os gustan, que tanto nos gustan, vamos a decir. Sintiéndolo mucho, todos estos agoreros que comparan una cosa con otra o desean el hundimiento de los servicios de suscripción van a tener que rezar muchos padres nuestros a nuestro señor de los pañales, porque esto no parece que vaya a suceder en el corto plazo. Como digo, en el mundo de los videojuegos los servicios de suscripción son relativamente jóvenes, entre comillas están dando sus primeros pasos. Ahora mismo todo lo que hay es un enorme margen de crecimiento. Por eso Sony, por eso Nintendo, por eso Ubisoft, por eso Electronic Arts, por eso todas las plataformas están haciendo sus propios servicios de suscripción. Véase el caso incluso de que hasta Take-Two está empezando a implementar sus propios servicios, hasta se está hablando de que Sega podría tener el suyo propio a no muy largo plazo. Y todo esto tenéis que tenerlo muy presente. La industria del videojuego es muy poderosa, tiene mucho margen de crecimiento, pero desde luego no todo el mundo puede permitirse pagar 80 euros por novedad, 80 euros por cada videojuego y estar pendiente de todos los lanzamientos. Ahora precisamente el mercado está cambiando eso y sintiéndolo mucho, pero esta es la actualidad que nos atesora, esta es la actualidad que tenemos. Esto puede gustaros más, puede gustaros menos, tenéis el acceso a la compra de videojuegos. Vuelvo a incidir que esto no lo tenéis en servicios como Netflix, sí en servicios como Amazon, por ejemplo, lo cual pues se está marcando aquí un punto bastante diferencial que separa pues precisamente a toda esta comparativa que nos vienen haciendo durante las últimas fechas. En resumen, que la comparativa con Netflix está muy bien si hablamos de lo que es liderazgo, de lo que es ser un referente dentro de cierto tipo de servicios, pero más allá de todo eso, lo dicho, Netflix monetizas a través de la suscripción y ahora vas a monetizar a través de los anuncios en los videojuegos. Suscripción, los anuncios que ya existían desde hace muchísimo tiempo, DLCs, contenidos, micropagos y todo lo demás que estamos hablando, y comprarte por supuesto los propios videojuegos. Así que en ese sentido pues lo siento, no hay punto de comparación, y sobre todo si miramos la tendencia, vuelvo a incidir, que tiene la gente que ve el cine y la gente que ve los videojuegos, que es un mercado que está creciendo muchísimo más. Pero en fin, sobre todo esto y mucho más me gustaría que dejaseis vuestras opiniones en la caja de comentarios alrededor de esta comparativa que nos intentan hacer para traernos un poquito de miedo, y también sobre lo de la 360, pero ya sabéis que tenéis en la descripción los links en EVA para que compréis a partir de ahí todas las suscripciones que vosotros queráis, y os invito también como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.